Bien, entonces nuestro tema de hoy. Ok, si me dejas compartir pantallas, por favor, mi querido Rodri, para poder ponerles unas imagencitas. Y ahora sí, muchas gracias. Bien, entonces hoy día nuestro tema es, entrando ya a la segunda parte de nuestro pensum, de la formación cristiana, de nuestro programa, los 10 mandamientos, ¿no? Esos 10 mandamientos que Dios nos regala para continuar nuestra vida hacia Él. El Catecismo de la Iglesia Católica No te oímos, Berito. fundamento base para que podamos comprender. ¿Ahora está mejor? Ahora sí. Ya. Bien, entonces, el Catecismo de la Iglesia Católica nos introduce al tema de los 10 mandamientos con la lectura de Jesús conversando con el joven rico. Y el joven rico le pregunta a Jesús: Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Y Jesús le dice: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y el joven rico, contento, le dice: he guardado todos esos mandamientos, entonces, ¿qué me falta? ¿Qué más tengo que hacer? Jesús le responde: si quieres llegar a la perfección, anda a vender todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y el joven se va triste, porque él no podía desprenderse de sus bienes, de sus posesiones materiales, emocionales, no sé cuántas, nosotros también, ¿no? Cuántas posesiones tenemos de las que no podemos terminar de desprendernos para seguir plenamente a Jesús, aún cumpliendo los 10 mandamientos. Pero fíjense que antes de entregar tu vida, antes de poder darle al Señor todo, ¿no? Entregarle todo y seguirle, tienes que cumplir los mandamientos. Es la primera condición, ¿no? Cumple los mandamientos. Entonces, hoy día vamos a comprender qué implica esto de los mandamientos para nosotros, ¿no? Hemos dicho que los 10 mandamientos le dio Dios a Moisés como ley, ¿no? Era la ley de Moisés, la ley mosaica. Y era la base y el fundamento del comportamiento de todo el pueblo de Israel hasta el momento que Jesús empieza su vida pública, ¿no? Y Jesús mismo dice: yo no he venido a abolir la ley, he venido a hacerla cumplir, he venido a darle plenitud perfecta. Entonces, al aceptar la ley, nosotros los hombres, al aceptar el bautismo, al aceptar la confirmación, estamos llamados primero a encontrar la ley en el Maestro, en Jesús. Él cumple la ley y nos presenta la ley para cumplirla también. También nos llama como al discípulo, como al joven rico, a seguirle en obediencia como discípulos, ¿no? La obediencia del discípulo. Hagan lo que Él les diga, como dice María, ¿no? Él nos dice lo que tenemos que hacer. Jesús nos dice el camino. Él dice: no, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, es obediencia a Él. Seguirle en la observancia de los preceptos. Él cumple. Todos los preceptos los cumple. Seguirle en la pobreza y la castidad. Sabemos que el Señor en su caminar en el mundo ha sido pobre y ha sido casto. Vamos a hablar de eso cuando hablemos de los otros mandamientos, ¿no? Y llegar a la comprensión de que todo lo que habla Jesús, todos los consejos evangélicos, toda la enseñanza de Jesús son inseparables de los mandamientos, ¿no? Si quieres seguirme, cumple los mandamientos primero. Después,
todo lo que quiere, ¿no? Pero cumple los mandamientos. Entonces Jesús elabora sobre las exigencias de los mandamientos cuando los repasa con la gente y les dice, por ejemplo, han oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Pues yo les digo, todo el que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, ¿no? Entonces, solo el hecho de que sientas ira, rabia, intolerancia hacia tu hermano, hacia tu prójimo, ya te hace culpable de, ¿cierto? Del no matarás, del odio, ¿no? Entonces, Jesús desarrolla y profundiza esas enseñanzas de la ley antigua para nosotros. Antes se dijo ojo por ojo, diente por diente. Ahora yo les digo, den la otra mejilla, ¿no? Eso nos dice Jesús, den la otra mejilla. Entonces, antes se les permitía el divorcio, ¿no? Por diferentes motivos. Ahora yo les digo, lo que ha unido Dios no lo separa el hombre. Entonces, Él refuerza esas leyes anteriores que han habido y que les dice, no, ustedes han cambiado las leyes porque son de corazón duro. Y se les ha permitido salirse de las leyes porque eran de corazón duro. Ahora, en espíritu, en verdad, en corazón, dice, la ley va a estar escrita ya no en tablas de la ley, sino en el corazón del hombre. ¿Por qué? Porque Jesús ya vive en el corazón del hombre por el bautismo y por el Espíritu Santo. Entonces, esa ley del amor tiene que estar escrita en nuestro corazón. Y Jesús, cuando le preguntan cuál es el mayor mandamiento de la ley, le preguntan cuál es más, porque los que le querían hacer pisar el palito, los fariseos, los escribas, creían que él no cumplía la ley, creían que él se estaba inventando otra ley, ¿no? Que él se estaba saliendo de la ley de Moisés. Pero Jesús les responde, la primera es, este es el mayor y el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Habíamos dicho que cuando la creación, Dios creó al hombre, a Adán, a Eva, al ser humano, con una armonía espiritual, ¿no? Con una armonía original entre la mente, el alma y el corazón, ¿no? Había armonía, había orden de lo que pensábamos, lo que sentíamos y lo que vivíamos espiritualmente. Y Jesús refuerza eso, dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Entonces, ese es recuperar esta armonía en nuestra mente, nuestro corazón y nuestra alma, esa armonía con Dios. Y el segundo, dice Jesús, el segundo mandamiento es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? De esos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Refuerza Jesús eso, ¿no? Y podemos leer en Mateo, en Deuteronomio, en Levítico, esas leyes, esos mandamientos que Jesús refuerza cuando las enseña al pueblo de Dios, a los hebreos, ¿no? A toda la gente al final, porque él ha también enseñado a través de los apóstoles y al resto del mundo. Entonces, la base de esta ley es el decálogo. Se llama decálogo porque la palabra significa 10 palabras, ¿no? Decálogo, 10 palabras. Deca, 10, logos, palabras. Decálogo significa 10 palabras. Entonces, estas 10 palabras resumen y proclaman la ley de Dios. Este decálogo, los 10 mandamientos, tiene que ser interpretado a la luz del doble y único mandamiento del amor, de la caridad, que es la plenitud de la ley, que es la que Jesús presenta, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El mal, la caridad, no hace daño al prójimo. Entonces, si tú vives con caridad, vives con amor, no vas a hacer daño a tu prójimo. La caridad es la ley en su plenitud. El amor es la ley en su plenitud. Y eso leemos en Romanos capítulo 13. El don de los mandamientos es don de Dios y de su santa voluntad. Y es un don, ¿cierto? Dios, cuando llama a Moisés al monte, él escribe con su propio dedo las tablas de la ley. Él escribe, Dios escribe la ley. No es invento de nadie, no. Dios escribe la ley. Es un don, es un regalo de Dios para que nosotros podamos
vivir y recuperar nuestra calidad de hijos de Dios, ¿no? Nuestra dignidad de hijos de Dios. Estas 10 palabras, ya sean formuladas como preceptos negativos o prohibiciones, o como mandamientos positivos, como por ejemplo la promesa cuando honras a tu padre y tu madre, hay una promesa adjunta a ese mandamiento, ¿no? Nos indica las condiciones de una vida liberada de la esclavitud del pecado. Hemos dicho que el pecado nos esclaviza por el pecado original, por la concupiscencia, vivimos esclavizados en el pecado por ser seres humanos, ¿no? Entonces, con los 10 mandamientos nos podemos liberar de esa esclavitud del pecado. El decálogo es un camino de vida, ¿no? No son solamente leyes que hay que cumplir, que tienen castigos, sino es un camino de vida, es una forma de vida que además es reforzada por Jesús, porque Él mismo dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Entonces, Él es el camino, Él es la vida, Él es la verdad que nosotros tenemos que buscar y Él refuerza estos mandamientos con su vida también. Y estas 10 palabras que Dios pronunció dentro de una revelación, de una teofanía es una revelación de Dios, que les habla al pueblo de Dios cara a cara en la montaña en medio del fuego, ¿no? Hasta Moisés, Dios podía hablar al pueblo y el pueblo escuchaba la voz de Dios, escuchaba como truenos fuertes, pero escuchaba y Dios les hablaba, pero tuvieron miedo, les dio miedo la voz de Dios y pidieron a Moisés que él nomás hable con Dios y que ellos iban a hacer lo que Dios le diga a Moisés, pero que que ya no querían escuchar la voz porque les daba miedo, ¿no? Pero esa voz de Dios, esa teofanía, esa revelación de Dios en la que nos pronuncia esas 10 palabras, esos 10 mandamientos. Y pertenecen a la revelación que Dios hace de sí mismo y de su gloria, ¿no? Dios se revela a nosotros para darnos la ley de vida. Entonces, la primera frase del decálogo, la primera palabra de los mandamientos, se refiere a la libertad. Empieza el relato en las tablas de la ley y dice, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, de la esclavitud. Entonces, empieza Dios con eso, yo te he liberado, pueblo, yo te he sacado de la esclavitud. Y su propósito siempre es sacarnos de la esclavitud del pecado. En ese entonces, además, el pueblo estaba esclavizado por los egipcios, ¿no? Pero nosotros estamos esclavizados por el pecado, por nuestras, diremos, nuestros ídolos, ¿no? Nuestras esclavitudes, que a veces nosotros mismos nos inventamos, ¿no? Nos imponemos a nosotros mismos. Entonces, el don de los mandamientos de la ley es parte de esa alianza, de ese compromiso que hace Dios con los suyos. Hemos dicho que hay varias oportunidades en las que Dios hace alianza con su pueblo. Y los 10 mandamientos forman parte de esas alianzas, ¿no? De toda la alianza de Dios con nosotros. Y el decálogo se transmite a partir del recuerdo de la alianza. El Señor nuestro Dios estableció con nosotros una alianza en el Horeb, cuando dio los 10 mandamientos. Eso leemos en el capítulo 5 del Deuteronomio. El Señor nuestro Dios estableció con nosotros una alianza en el Horeb, y esa alianza incluye los 10 mandamientos, incluye el decálogo. Entonces, primero es la promesa de Dios de que nos ha liberado de la esclavitud. Se presenta a Dios, dice, yo soy el que te ha liberado. Y en segundo lugar vienen los mandamientos, ¿no? Y recién, a partir de que Dios se presenta y nos libera de la esclavitud, nos propone las normas de vida, ¿no? Los mandamientos implican la pertenencia a Dios instituida por esa alianza. La iniciativa es de Dios, no es que nosotros le hemos pedido leyes, no es que nosotros hemos exigido, ¿no? No hemos hecho huelga, no hemos hecho paro, tal vez unas cuantas pititas, pero sí necesitamos entender que los 10 mandamientos, esa alianza de amor, de ley, es una iniciativa amorosa de Dios hacia nosotros. Y también es un reconocimiento
un homenaje y un culto de acción de gracias el cumplirlas, ¿no? Cuando cumplimos los mandamientos, reconocemos a Dios, damos honor a Dios y le damos acción de gracias. Le agradecemos porque a través de esas leyes, a través de los mandamientos, nos encamina en nuestra vida. Es cooperación en el designio que Dios propone en la historia, ¿no? Cumplir los mandamientos es cumplir el designio de Dios para el hombre en la historia del hombre, en la historia del mundo, ¿no? Todas las obligaciones de los, que se enuncian en el decálogo se enuncian en primera persona, ¿no? El Señor dice, yo soy, en primera persona. Y están dirigidas a otra persona, tú, ¿cierto? Tú cumple, tú honra a tu padre, tú no robarás, tú no mentirás, ¿no? Y en todos los mandamientos hay un pronombre personal en singular que nos designa a nosotros, que somos los destinatarios, ¿no? Pero al mismo tiempo a todo el pueblo, ¿no? Tú, el pueblo de Dios, tú, los hijos de Dios, tú, la iglesia de Dios, cumple estas leyes, ¿no? Dios da a conocer su voluntad, además, a cada uno en particular, ¿no? Cuando leemos los mandamientos, tenemos que leerlos como que nos habla directamente a nosotros, con nuestro nombre propio, ¿no? Este decálogo, a través de los siglos, en la tradición de la iglesia, ha sido fiel, ¿no? La iglesia ha sido fiel a la escritura, a la Sagrada Escritura, y la tradición también ha reconocido en el decálogo la importancia y significancia primordiales, ¿no? Ha puesto por encima de todo, de toda ley, los 10 mandamientos, que enuncian en la vida de la iglesia las exigencias del amor de Dios y del prójimo. Y se dividen en dos partes los mandamientos. Los primeros 3, que se refieren a nuestra relación con Dios, más al prójimo, más al amor más al amor de Dios, de nosotros a Dios y de Dios a nosotros. Y los otros 7 al amor del prójimo, ¿no? En la relación entre los hombres, ¿no? Los obispos, que son los pastores grandes de la iglesia, como sucesores de los apóstoles, reciben del Señor esa misión de enseñar a los pueblos y predicar el evangelio a todo el mundo, ¿no? Y Jesús dice, vayan y prediquen la buena noticia a todo el mundo. Entonces, ¿para qué? Para que los hombres, por la fe, el bautismo y el cumplimiento de los mandamientos, consigan la salvación. Entonces, la iglesia nos encamina que porque somos bautizados, tenemos fe y cumplimos los mandamientos, entonces estamos en buen camino para conseguir la salvación. El decálogo, aunque son 10 artículos independientes, diremos, forman un todo indisociable, ¿no? No puedes cumplir lo uno sin cumplir lo otro. Cada una de esas 10 palabras del decálogo remite cada una a las demás y al conjunto, se condicionan recíprocamente. Y hemos dicho que son 2 tablas, pero aunque una está relacionada con la ley de Dios, que es con los mandamientos a Dios, y las otras con los mandamientos al prójimo, ¿no? Hacia el prójimo, entre ellas se iluminan mutuamente, forman una unidad orgánica. Al transgredir un mandamiento, terminamos quebrantando todos los otros mandamientos, y eso refuerza en el capítulo 2 de Santiago, de la carta de Santiago. No se puede honrar a Dios sin bendecir, perdón, no se puede honrar al prójimo sin bendecir a Dios, que es su creador. Y no se podría adorar a Dios sin amar a todos los hombres que son sus criaturas. Hay una ley natural implícita en el decálogo, que es una expresión privilegiada, ¿no? Desde el inicio, Dios ha puesto en el corazón de los hombres esa ley natural, habíamos dicho cuando hemos hablado de la creación de Dios creador. Él pone en nosotros esa ley natural, esa santidad y justicia originales, ¿no? Y esa ley natural es la que nos va a encaminar a desear cumplir los mandamientos. Y al conocer los mandamientos por revelación divina, y además porque ahora la iglesia nos la propone, se viene a ser la conciencia moral del mundo, ¿no? Para el mundo, obviamente para los que estamos viviendo en Dios principalmente. Sin mí no pueden hacer nada,
dice Dios, ¿no? Sin mí no pueden hacer nada. Jesús dice, yo soy la vid y ustedes los sarmientos. O sea, si nosotros somos las ramas, no podemos vivir desapegados del tronco que es Jesús, ¿no? Que es la vid. El que permanece en mí, como yo en él dará mucho fruto, porque sin mí no pueden hacer nada. Entonces, si nosotros queremos dar fruto en nuestra vida, tenemos que estar apegados a él. Y el fruto es la santidad, ¿no? La santidad de una vida hecha fecunda porque estamos unidos a Cristo. Al vivir unidos a Cristo, podemos desarrollar en nuestra vida la santidad y participando en sus misterios y en los sacramentos y guardando los mandamientos. El mismo Jesús ama al Padre en nosotros y también nos ama a nosotros, sus hermanos, ¿no? Y el Padre nos va a amar a través de Jesús por obra del Espíritu Santo, que es lo que vamos a recibir mañana, ¿no? Nuevamente en Pentecostés, el Espíritu Santo, que es el amor de Dios y de Jesús que viene para nosotros. Y Jesús dice, este es el mandamiento que yo les dejo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, ¿no? Un amor puro, un amor fraterno, un amor misericordioso, ¿no? Ámense así, ámense con tolerancia, con misericordia, con paciencia. Imagínense la paciencia que tiene Jesús en el tiempo que ha vivido, porque veía todas las humanidades y debilidades humanas, ¿no? Y ahora la paciencia que tiene con nosotros. Y Dios hace posible por su gracia lo que manda. Entonces, la gracia de Dios que recibimos en el bautismo, en los sacramentos, también nos permite cumplir cumplir los mandamientos y la ley que Dios nos da. Entonces, hemos dicho que son dos tablas de la ley. La primera, los mandamientos relacionados a nuestra relación con Dios, Padre, con Dios, y los otros 7, que están en la otra tabla, nuestra relación con el prójimo, ¿no? Entonces, vamos a hablar del primer capítulo o de la primera tabla de la ley. Y vamos a empezar con el primer mandamiento. Y Jesús resume los deberes del hombre para con Dios cuando nos dice, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, tu alma, tu mente y con todas tus fuerzas, ¿no? Que muchas veces esas fuerzas son las que flaquean. Pero es muy importante saber que Dios nos ama primero. El amor de Dios es único y está recordado en las palabras de la primera ley de Dios, ¿no? El amor de Dios nosotros podemos responder al amor de Dios con el cumplimiento del primer mandamiento, ¿no? El llamado a dar nuestro amor a Dios, ese Dios que nos ha sacado de la esclavitud. Y dentro del primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses, no habrá para ti otros dioses delante de mí. Entonces, antes que Dios, ningún otro Dios, ni el dinero, ni la familia, ni tu carrera, ni tu ego, ¿no? Tu egoísmo, tu vanidad, nada. Y hoy en día vemos que hay mucha gente que pone sus valores supremos en otras cosas, ¿no? Que no son Dios. El primer mandamiento nos dice que nuestro centro de gravedad, nuestro máximo valor en nuestra vida tiene que ser Dios para que nosotros recuperemos esa armonía con la que habíamos sido creados. Además, en el primer mandamiento, Dios nos pide que no te harás escultura ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No vas a conceder poder a nada más que a Dios, ¿no? Ni la Pachamama, ni el Equeco, ni el Dios Sol, ni
ni los horóscopos, ni los astros, ¿no? Todas esas cosas en las que nosotros volvemos dioses porque pasamos nuestra vida o condicionamos nuestra vida en nuestras supersticiones a él. Y nos dice, no te postrarás ante ellas ni les darás culto. Y hoy en día vemos que hay un culto al demonio, a Satanás. Y hay humanos que se están postrando ante el demonio, ante Satanás, antes que ante Dios. Y en Mateo dice, está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él darás culto. Entonces, tenemos que empezar a reconocer en nuestra vida cuáles son nuestros otros dioses y eliminarlos, ¿no? Volver nuestro rostro a Dios y volver a servir al Señor. Adorarás al Señor tu Dios y le servirás. No busques otros dioses, leemos en el Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio. La primera llamada y la exigencia de Dios para nosotros consiste en que nosotros lo acojamos y lo adoremos. Aceptar un único Dios. Dejar de ser politeístas y volver a ser monoteístas. Y adorar a ese Dios. Es muy importante para nosotros. No solamente reconocer a Dios, sino también adorar a Dios. En este primer mandamiento podemos reconocer las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. La fe plena, la confianza plena en ese Dios. La esperanza de que cumpliendo el primer mandamiento vamos a volver a Dios. Y la caridad. Reconocemos el amor que Dios tiene hacia nosotros. Entonces, si nosotros hacemos crecer, cultivamos nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad, que al fin son dones que Dios mismo nos da, cumplimos el primer mandamiento, podemos cumplirlo. Y al cumplir el primer mandamiento, cultivamos, maduramos nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra caridad. Dios es un ser constante, inmutable, no cambia, es siempre el mismo, es siempre fiel. Él tiene que ser fiel, si no sería mentiroso. Y Dios no miente, Dios es la verdad. Entonces, Él es fiel y es perfectamente justo, ¿no? Él, en su justicia, hemos hablado la anterior semana, en su justicia perfecta nos va a juzgar en nuestro juicio final y en nuestro juicio personal y en el juicio final. Dios es todopoderoso, lo puede todo, y esa es nuestra fe. Nosotros tenemos que tener fe en que Dios lo puede todo. Dios es clemente, tiene compasión hacia nosotros. Y Dios siempre inclinado a hacer el bien, infinitamente inclinado a hacer el bien. Dios nunca va a hacer el mal, Dios no es mal, Dios siempre es el bien. Entonces, el primer mandamiento nos dice, solo a Él le darás culto. ¿Y cómo damos culto? Primero a través de la adoración, ¿no? Lo alabamos, lo exaltamos, nos humillamos a nosotros mismos, como María, cuando ella reza el Magnificat, dice, el Señor ha mirado la humildad de su sierva, ¿no? De su esclava. Hágase en mí según tu palabra. Esa es la humildad ante el Señor. Señor, hágase en mí según tú quieres, ¿no? Mira mi humillación, mira mi humildad, mira que yo te quiero servir. Entonces, esa adoración es importante y podemos adorarlo sobre todo en la Eucaristía, ¿no? En la expresión plena de la adoración a Dios, que es la Eucaristía, que es la misa. Más aún si es una misa con cantos, ¿no? Con cantos se adora tan excelentemente al Señor, ¿no? Otra forma de darle culto es la oración, ¿no? Nuestros actos de fe, de esperanza, de caridad, basados en la oración. La oración de acción de gracias, darle gracias siempre al Señor en nuestra oración de súplica, de pedirle alguna cosa especial, nuestra oración de intercesión, de pedir por los demás, ¿no? Muchas veces no sabemos qué pedir al Señor, pero podemos pedir por otros. Y ahí también el Señor nos concede la gracia de concedernos lo que necesitamos nosotros. También podemos darle culto a través del sacrificio, ¿no? Un sacrificio exterior. También el sacrificio exterior que hagamos, un ayuno, rezar de rodillas,
un rosario, ¿no? Um, hacer alguna obra que no nos gusta hacer, tal vez, ¿no? Una cosa que no nos gusta hacer, pero que sea expresión de nuestro sacrificio espiritual. Que espiritualmente nos humillemos ante Dios y le digamos, Señor, yo te ofrezco este sacrificio para mi bien, para mi crecimiento, o por otra persona, ¿no? Y también uniendo ese sacrificio al sacrificio de Cristo en la cruz, ¿no? Si nosotros nos sacrificamos y no unimos nuestro sacrificio al sacrificio de Cristo en la cruz, podemos estar pecando de orgullo, de egoísmo, ¿no? De vanidad. Entonces, haremos de nuestra vida un sacrificio para Dios a modo de darle culto. Y también con promesas o votos. No se olviden que hoy en día hay muchas formas de hacer votos al Señor, no solamente los votos de la vida religiosa, sino también los votos propios. Nosotros prometerle algo al Señor o hacer una peregrinación, ¿no? A Copacabana o a Orcutiña, ¿no? Esas también son formas de darle culto al Señor. Y cumplir las promesas y votos que hemos hecho en los sacramentos, ¿no? En los sacramentos hemos prometido amar a Dios, rechazar el mal, comprometernos con la iglesia, ¿no? Y en fidelidad, siempre ser fieles a las promesas que estamos haciendo ante Dios. Otro componente del primer mandamiento, que no tendremos otros dioses ante Dios. Hemos dicho la superstición, ¿no? El atribuir la eficacia a la materialidad de las cosas o de los, incluso de nuestras oraciones o de signos sacramentales, ¿no? Y yo ando con mi cruz del Éxodo todo el tiempo, entonces es mi amuleto, ¿no? Esa superstición. O me cuelgo el rosario al cuello. El rosario nunca tiene que ir al cuello, el rosario tiene que ir en tu mano para rezarlo, ¿no? Entonces, a veces usamos los sacramentales con un trasfondo de superstición, de protección, ¿no? Todo uso de sacramentales o de signos de Dios implican que disposiciones interiores que tenemos que tener, ¿no? Humildad, fe. Si no cumplimos esas disposiciones interiores, es simple superstición, ¿no? Simple superstición. Luego la idolatría. No solamente a los cultos falsos del paganismo, como les decía, ¿no? La Pachamama, el Equeco, otros ídolos a los que se les puede dar, o otros dioses de otras religiones, sino también divinizar lo que no es Dios, ¿no? Darle mucha importancia a lo que no es Dios. Ahí podemos pensar igual en la Biblia, en algunos sacramentales que nosotros, o mismo, ¿no? Hay mucha gente que cree que su imagen de la Virgencita de Urcupiña es más poderosa que la de su vecina, que es de la Virgen de Guadalupe, o que su apóstol Santiago es más poderoso que en bulto, que en cuadrito que tiene su prima, ¿no? Eso estamos divinizando cosas que no son Dios. Nuestra fe tiene que ser dirigida a Dios Padre a través de Cristo. Siempre Cristo, siempre. O tal vez otra forma es acudir a la adivinación, a la magia, ¿no? Cuando nosotros creemos en los horóscopos y basamos nuestro comportamiento, nuestra vida en los horóscopos, qué sé yo, tantas cosas que hoy en día, ¿no? La nueva era, toda clase de tendencias que no son la fe cristiana católica. Dios puede revelar el porvenir a sus profetas o algunos santos, ¿no? Hoy en día estamos escuchando de muchos santos que han profetizado tiempos como los que estamos viviendo ahora, ¿no? Tiempos de dificultad, de peste, de pandemias, de terremotos, de huracanes, ¿no? Ha sido revelado a algunos santos y profetas, pero en realidad la actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza en las manos de la providencia, ¿no? Confiar plenamente en la providencia de Dios y no estar buscando que te lean la mano, que te lean la coca, que te lean el cigarrillo, el café, ¿no?
diferentes formas de intentar conocer el futuro o la voluntad de Dios para nosotros. El cumplir el primer mandamiento de no tener otros dioses implica que confiamos plenamente en la providencia de Dios. También puede haber un tema de irreligión, ¿no es cierto? Jesús mismo, cuando está en el desierto, el demonio le dice, tírate de aquí, ¿no? Y Jesús le dice, no tentarás al Señor tu Dios, ¿no? No cometas sacrilegio, no profanes o trates indignamente lo que Dios ha puesto para ti. Por ejemplo, los sacramentos, otras acciones litúrgicas, ¿no? Ir a misa y estar charlando, estar pensando en cualquier cosa menos en la Eucaristía, termina siendo un sacrilegio porque no estamos plenamente rindiendo honor a Dios en su primer mandamiento. Y también respetar a las personas consagradas a Dios, ¿no? Los religiosos, los sacerdotes. Sí, sabemos que son humanos, cometen errores, pero no podemos nosotros denigrarlos o hablar mal de ellos, sino más bien rezar mucho por ellos, ¿no? Entonces, el sacrilegio es un pecado grave, sobre todo cuando está cometido contra la Eucaristía, ¿no? Ahora que se está promoviendo el tema de la comunión en la mano, tenemos que tener mucho cuidado, porque en esos momentos en los que el demonio se aprovecha y nos induce a cometer sacrilegio contra la Eucaristía, ¿no? Y otra forma también es de irreligión es lo que se llama la simonía, que había un hombre que era Simón, que le pide a Pedro que le venda, ¿no? Y dime, ¿cuánto tengo que pagarte para tener el poder que tú tienes? ¿No? Entonces, a raíz de él se llama simonía y no se puede hacer compra o venta de lo espiritual, ¿no? No se puede ni comprar ni vender lo espiritual. Además que en Mateo el Señor nos manda y nos dice, gratis lo reciben, gratis denlo, no vamos a cobrar, ¿no? El Señor provee y Él va a proveer para los que trabajan para Él de una u otra manera, pero nosotros no podemos necesariamente comprar, ¿no? La fuente de lo espiritual es Dios, entonces solo es posible recibirlo gratuitamente de Él. Puede ser a través de los sacerdotes, a través de las personas consagradas, ¿no? Otra forma de no cumplir con el primer mandamiento es el ateísmo, cuando uno rechaza o niega la existencia de Dios. El ateísmo es un pecado contra la virtud de la religión, no contra la gracia de la fe, de creer en Dios. Y con frecuencia el ateísmo se funda en una concepción falsa de la libertad humana, ¿no? Yo no quiero un Dios que me imponga cosas, no quiero una iglesia que habla de un Dios que me impone comportamientos. Entonces, una falsa autonomía, falsa libertad humana, ¿no? Entonces, cuando uno no conoce el amor de Dios y no conoce que todo lo que Dios nos propone es por amor, es fácil caer en el ateísmo rechazando imposiciones, ¿no? Creyendo que la iglesia o Dios nos imponen cosas. Entonces, los ateos generalmente lo que más rechazan es la dependencia de alguien o de algo que les impone cosas, ¿no? Entonces, para los ateos, conocer el amor de Dios, ¿no? Buscar conocer el amor de Dios a través de su palabra, a través del catecismo, a través de los mismos hermanos, hemos dicho, se puede llegar a tener fe. Otra forma es el agnosticismo, ¿no? El agnóstico se resiste a negar a Dios, o sea, consideran un Dios, pero lo consideran un ser trascendente que no puede revelarse y que no hay una forma de probar que existe, ¿no? En otros casos, el agnóstico no se pronuncia sobre que Dios existe, sino que es imposible afirmar o negar la existencia de Dios. Ver para creer, como Tomás, ¿no? Ver para creer. En el tema de las imágenes, el primer mandamiento nos propone, no te harás escultura alguna. Entonces, el culto cristiano de las imágenes, de nuestras imágenes de santos, de la Virgencita, no es contrario al primer mandamiento que proscribe los ídolos, porque nosotros
en verdadera fe madura cristiana católica, no creemos que la imagen o el cuadrito que tenemos hace el milagro. Ese no es nuestro Dios, sino que al ver la imagen, al venerar una imagen de la Virgen, de un santo, eh, recordamos las cosas buenas que ha hecho esa persona, su amistad con Dios y su cumplimiento de la ley de Dios, ¿no? Esa persona es santa porque ha cumplido la ley de Dios, ¿no? Entonces nos encamina mismo a cumplir los mandamientos. Nosotros veneramos la persona que representa la imagen y no la imagen como tal, ¿no? Es una veneración respetuosa y no una adoración. Nosotros estamos adorando la imagen como tal, ¿no? Como lo material que es. Esa adoración solo corresponde a Dios. Ya entramos al segundo mandamiento. El segundo mandamiento nos dice, no tomarás el nombre del Señor en falso. Entonces, si Dios es el centro de tu vida, ¿cómo afirmas en tu vida que Dios es lo máximo, ¿no? Que Dios es lo más importante? A través de tu expresión de vida, pero sobre todo tu lenguaje, ¿no? Cuando tú dices que Dios es lo más importante en tu vida, tu lenguaje tiene que reflejar eso. Si Dios vive en tu corazón, lo que salga de tu corazón tiene que expresarse en santidad en tu lenguaje. Y hoy en día, lamentablemente, vemos que tanta gente habla malas palabras todo el tiempo, ¿no? En nuestro cotidiano, subes al minibús, se saludan de malas palabras, ¿no? Se saludan con un insulto hoy en día los changos, ¿no? Los jóvenes. Um, una expresión de susto, de sorpresa, de no sé, de maravillarse de algo con una mala palabra, ¿no? Entonces, sí, se nos sale, pero como Jesús dice, lo que sale de tu boca es lo que está en tu corazón, ¿no? Entonces, ¿cómo es tu expresión de palabra? Y no solamente con referencia a Dios, sino en tu expresión cotidiana, ¿no? En tu forma de hablar todos los días. Entonces, el nombre del Señor es santo, se nos dice, ¿no? Entonces, el hombre no puede usar mal el nombre de Dios. Siempre guardar en la memoria un silencio de adoración, y dices, ¡ay Dios! Todo el mundo dice, ¡ay Dios! ¿No? ¡Ay, Dios mío! Y digo, Señor, debe estar pendiente. ¿Qué? Sí, qué cosita, cada que lo mencionamos, y nosotros estamos pensando en Dios cuando usamos esas expresiones en nuestro hablar, en nuestra lengua diaria, ¿no? No se va a usar el nombre de Dios, sino para bendecirlo, alabarlo y glorificarlo. En verdad, ¿no? Que de verdad, pleno sentimiento de adoración. El segundo mandamiento nos prohíbe abusar del nombre de Dios, es decir, todo uso inconveniente del nombre de Dios, de Jesucristo, de la Virgen María y de cualquiera de los santos, no solo de Dios mismo, de Dios Padre, sino de todos los que están relacionados con Él. Otra forma de faltar al segundo mandamiento es si hacemos promesas a otras personas en nombre de Dios. Te juro por Dios, te prometo por Dios que te voy a hacer esto, ¿no? Comprometen el honor, la fidelidad, la verdad y la autoridad divina cuando tú pones el nombre de Dios por delante. Entonces, si haces una promesa en el nombre de Dios, tienes que respetarla en justicia. Si fallas, si eres infiel a la promesa que has hecho, estás abusando del nombre de Dios y haces de Dios un mentiroso, porque has puesto el nombre de Dios por delante y tú estás haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, hacemos de Dios un mentiroso. O la blasfemia, ¿no? Que se opone directamente al segundo mandamiento. Consiste en hablar palabras de odio, de reproche, de desafío, ya sea interior o exteriormente, o sea, dentro de uno, en sus pensamientos, nuestros pensamientos, o exteriorizando en palabra, faltar al respeto a Dios en expresiones, ¿no? Abusar del nombre de Dios. Siempre creer que Dios es injusto, ¿no? Y eso no es así.
Obviamente el segundo mandamiento nos prohíbe jurar en falso, ¿no? El falso juramento invoca a Dios como testigo de una mentira. Nosotros no podemos poner a Dios como testigo de algo que estamos haciendo que es mentira. No podemos jurar en falso. Jesús nos dice que su lenguaje sea sí, sí, o que sea no, no. Pero lo que pasa de ahí, lo intermedio, viene del maligno, nos dice Jesús, ¿no? Viene del diablo, del Satanás. Entonces, siempre ser veraz en lo que estamos diciendo. Si decimos sí, es sí. Si decimos no, es no. Medias tintas, como Jesús dice, a los tibios los voy a vomitar, ¿no? No van con eso. Otra forma de incumplir el segundo mandamiento es faltar al nombre de las personas. Es lo que les decía, ¿no? Hoy en día nos saludamos de insulto, ¿no? Dios nos ha concedido en el bautismo un nombre que ha sido santificado, ¿no? El nombre que se nos ha puesto en el bautizo por sacramento es un nombre cristiano, el nombre por el cual somos reconocidos en la iglesia como cristianos. Es un nombre santificado, ¿no? Entonces tenemos que igual cuidar nuestro nombre. Eso, por ejemplo, vemos en los niños, ¿no? Que a veces se hacen la burla de los nombres o de los apellidos. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, Vero Cortés Circuito, me decían, ¿no? Vero Cortés. Y es así, los niños se hacen la burla, pero inocentemente. En cambio, los adultos no podemos eh, eh, caer en esas tentaciones, ¿no? El cristiano comienza su día, su jornada y sus oraciones con la señal de la cruz. Nosotros siempre invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros estamos signándonos, también nuestra expresión tiene que ser verdadera en cuanto al respeto a los demás. Es una forma de cumplir el segundo mandamiento, el hacer todo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la señal de la cruz nos fortalece en las tentaciones y en las dificultades. Antes del Evangelio también nos signamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. Es una forma también de cumplir el segundo mandamiento, de respetar el nombre de Dios y para nuestro bien. Que lo que sale de nosotros, de nuestro corazón, a través de nuestra boca, sea siempre de Dios, sea siempre de alabanza a Dios. El tercer mandamiento es el tercero de la primera tabla de nuestra relación con Dios. Santificarás el día del Señor. En el Éxodo leemos que cuando Dios crea el mundo, el día séptimo descansa y se manda al pueblo que el día séptimo de la semana será el día de descanso completo, consagrado al Señor. En Éxodo capítulo 20 leemos, pues en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contiene, y el séptimo descansó. Por eso bendijo el Señor el día del sábado y lo hizo sagrado. Entonces, un día de la semana nosotros debemos consagrar a Dios, a su alabanza, a pensar en Él, a crecer, a hablar de Él, a aprender de Él, ¿no? Dios le confía a Israel el día sábado para que lo guarde como signo de la alianza inquebrantable que hacen con Él. Es un día de compromiso, un día de alianza. Entonces, nosotros tenemos como ley el santificar el día del Señor. A Jesús le acusaban de quebrantar la ley del sábado, ¿no? Ustedes comen en sábado, cosechan alimentos en sábado, sanan enfermos en sábado. Le acusaban de eso a Jesús. Pero Jesús nunca falta a la santidad de ese día, sino que con autoridad interpreta auténticamente esa ley y dice, el sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. De todas esas leyes que además los judíos se habían inventado, 500 leyes para cumplir el sábado, no eran para Dios, sino eran para los hombres. Y el día sábado era para Dios y no para los hombres, ¿no? El Hijo del Hombre es el Señor del sábado. El mismo Jesús nos dice eso.
nosotros, pero en nuestra libertad damos un día de santificación para el Señor. A partir de la resurrección de Jesús, se cambia del sábado al domingo, ¿no? Del último día de la semana, del séptimo día de la semana, al primer día de la semana, que es el día de la resurrección. El día de la resurrección, que es la nueva creación. Jesús resucita el primer día de la semana. Entonces, para nosotros, el domingo, que viene a ser el primer día de la semana, de la semana, viene a ser el Día del Señor. Domingo, incluso en español el nombre viene de dies dominica, que significa Día del Señor. Domingo significa Día del Señor. Entonces, acordarnos que todo el domingo es Día del Señor. Y la celebración del domingo cumple una prescripción moral inscrita en el corazón del hombre de dar a Dios un culto exterior, visible, público y regular bajo el signo de su bondad universal hacia los hombres. Entonces nosotros un día de nuestra semana vamos a dedicar a dar culto exterior, visible y público a Dios. La mejor forma, la misa, ¿no? Asistir a la misa. El culto dominical, cuyo ritmo y espíritu celebra cada semana al Creador y Redentor de su pueblo. Entonces esa es la misa para nosotros, el culto de un día de la semana en el que cumplimos el tercer mandamiento del Señor. Santificarás el día del Señor. Entonces, la Eucaristía tiene un papel muy principal en la vida de la iglesia para cumplir este tercer mandamiento. Leemos en el Catecismo: el domingo en el que se celebra el misterio pascual, por tradición apostólica, ha de observarse en toda la iglesia como fiesta primordial de precepto. La iglesia manda ir a misa todos los domingos. Es una ley, es un mandamiento de la iglesia que nos permite cumplir el tercer mandamiento. Y además dice, y las fiestas de guardar. Entonces, como dice en el Catecismo, igualmente deben observarse los días de la Navidad, Epifanía, Ascensión, Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Santa María, Madre de Dios, que es el 1 de enero, Inmaculada Concepción, el 8 de septiembre, y Asunción de María, que es el 15 de agosto, San José y Santos Apóstoles. San José es el 19 de marzo, ¿no? Santos Apóstoles, de acuerdo a cada apóstol, ¿no? De los 12 apóstoles, tienen un día. Imagínense que todos esos días nosotros deberíamos ir a misa. No necesariamente hacerlo feriado, ¿no? Como domingo, aunque algunos son, como la Navidad y el Corpus Christi, pero por lo menos ir a misa y santificar esos días para el Señor. Entonces, es nuestra obligación como parte de la iglesia, ¿no? En el Catecismo también leemos: el mandamiento de la iglesia determina y precisa la ley del Señor. El domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en la misa, ¿no? Cumple el precepto de participar en la misa quien asiste a ella, donde quiera que celebre un rito católico, tanto el día de la fiesta o el día anterior por la tarde. Por ejemplo, sabemos que mañana domingo no vamos a poder ir a misa de ninguna manera, podríamos ir a la misa del sábado en la noche, que es la víspera, que ya cuenta como la misa del domingo, ¿no? La misa del sábado en la mañana no cuenta como la del domingo. A partir de las 5 de la tarde se celebra la misa de víspera del domingo, el día sábado, y puede contar con eso, ¿no? O de cualquier otra fiesta de guardar. La misa de la vigilia pascual, por ejemplo, ¿no? Cuando la misa de las velitas que le llamamos, viene a ser la misa de víspera, ¿no? De la vigilia pascual para la misa del domingo de Pascua, aunque sí es bueno ir a las dos misas también. La Eucaristía del domingo fundamenta y confirma toda la práctica cristiana y a no ser que los fieles estén excusados por una razón muy seria, por ejemplo, la pandemia y la cuarentena, ¿no? Que no hemos estado yendo a misa, estábamos dispensados, ¿no? Había una dispensa de la iglesia para que nosotros no tengamos que asistir personalmente a la misa, pero sí había un llamado, una convocatoria a asistir a la misa de alguna forma virtual, ¿no? Ya sea el internet,
por el celular, por la tele, no sé, ¿no? Alguna transmisión de misa. Y en este tiempo se nos ha pedido que la misa, para que sea válida, la celebremos en vivo, ¿no? Cuando se está celebrando la misa. Excepcionalmente, una misa en diferido tenía, digamos así, un valor, pero no tanto como el hacerla presencial. Otra excusa para no ir a misa es una enfermedad, que estés realmente enfermo y no puedes obviamente salir de tu cama o de tu casa para ir a la misa, o el cuidado de niños muy pequeñitos, ¿no? Aunque a partir de los 3, 4 años ya se inculca que los papás lleven a los niños a la misa para que se familiaricen, aprendan a comportarse en la misa y participen como bautizados de santificar el día del Señor, ¿no? Ahí pueden haber dispensas excepcionales, por ejemplo, gente que trabaja en alta mar, dicen, ¿no? O en las minas, o donde realmente no hay acceso a una misa, tienen dispensa de no asistir el domingo. Por el resto, todos estamos obligados, más aún si somos ya confirmados y hemos hecho la primera comunión, a asistir todos los domingos a misa. Y los que deliberadamente faltan a la obligación de misa cometen un pecado grave contra el tercer mandamiento. Bien, hasta aquí llegamos al primer capítulo, que son los primeros 3 mandamientos. Y se me ha ido toda la hora solo en los primeros 3. Creo que vamos a dejar el resto para la próxima clase. Los 7, exacto. Sí, todavía queda bastante. Entonces, a partir del 4º mandamiento vamos a pasar el miércoles. ¿Sí? Haremos nuestra oración para cerrar nuestra clasecita y después vemos si hay preguntas. Como siempre, saludamos a nuestra madre y además hoy nos unimos, que ahorita debe estar empezando ya el rosario del Santo Padre en Roma, que está rezando en el Vaticano, ¿no? Entonces saludaremos a nuestra madre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga y nos guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos, gracias. ¿Alguna pregunta? Berito, vamos a seguir, ¿no ve? Viernes, o que digo, miércoles y sábado. Sí, vamos a continuar los miércoles y sábados. El miércoles, como les digo, vamos a